Muchísimas gracias una vez más a todos nuestros oyentes que están con nosotros en este espacio de podcast Construcción 099. En el día de hoy tenemos nuevamente, como pueden ver en el título, un tema bastante interesante, súper práctico, súper útil, que entiendo que la mayoría de nosotros que trabajamos o hemos trabajado en obra, nos vemos enfrentados diariamente. Así que, ¿a quién tenemos en el día de hoy, Elvis? Bien, en el día de hoy tenemos a un director de directores. O sea, él primero ha sido director de proyecto. Bueno, pasó por todas las facetas, me parece. Ingeniero de obra, luego Allá abajo, en el top, en el bottom. encargado yo iba a decir producción, pero es lo mismo, ejecución. Luego, entonces, fue director de proyecto. Entonces, luego fue director de varios proyectos. Entonces, ya tenía que... Bueno, sigue siendo director de varios proyectos. Entonces, le toca gestionar varios directores. Y este invitado es alguien a quien yo creo que ambos le tenemos mucho respeto, admiración, cariño. José Ariel Ovalles. Bueno, no voy a decir un aplauso, pero lo que equivale a un aplauso. Él es egresado de Ingeniería Civil de la Pucamaima. También hizo un PDG. Ya no me acuerdo lo que significaba, pero fue en Barna. Un programa de dirección General de empresas. Dirección General de Empresas. Y nada, una persona que siempre se mantiene estudiando, aprendiendo y eso. Entonces, para tratar el tema, bueno, bajo la serie que tenemos este es el tercer episodio, ¿ah? Uh-huh. Estrategias atómicas para residentes de obra. Y vamos hoy a ver sobre el manejo efectivo de contratistas o subcontratistas, básicamente. Pero no, como siempre te digo, vamos a que el invitado salude, que se presente, que diga algo, no sé. Sí. Bien, perfecto. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por tomarme en cuenta como tal, invitarme. De primera mano le digo que es un gran trabajo, súper elaborado. O sea, la iniciativa, le comentaba a Elvis cuando tuvimos la primera llamada, que igualmente como que es súper interesante, porque yo creo que es como que brindar experiencia a los otros a través de la propia, pero a través de un tercero, en este caso un invitado o lo que fuere. Y básicamente el conocimiento más barato, yo diría. Aprender a través de las experiencias de los otros. Entonces, nada, de mi parte un placer poder contribuir a la iniciativa y a la visión como tal. Bueno, como ya vieron en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando del manejo y la coordinación efectiva de los contratistas o subcontratistas, que suelen ser ese personal que se contratan en las obras, en las empresas, en las construcciones, pero en este caso específico en las obras, para cumplir una determinada tarea, taller, partida, y que normalmente suelen ser personal competente de esa área, a veces no tanto, pero el punto es que una de las cosas que veníamos comentando, Elvis y yo, y que entendíamos que tú eras una buena persona para hablarnos de ese tema, es esa perspectiva de entender la importancia que tiene ese agente y cómo debemos hacerlo funcionar en nuestro engranaje, porque, y qué bueno que esté José Ariel aquí, una de las cosas que a mí me costó al inicio de mi carrera era entender eso, de que uno tiene que entender cuáles son sus objetivos y entender cuáles son los agentes que lo van a ayudar o no a lograrlo y cómo mover o utilizar, gestionar a esos agentes de la mejor forma. Mira, vamos a lo básico. O sea, vamos de una vez. Yo creo que a lo más simple. Y creo que lo hablábamos en el camino. ¿Qué es un contratista o subcontratista desde tu punto de vista? Mira, desde mi punto de vista, en una definición muy llana, digamos, o muy mía, básicamente el contratista es un especialista, o que al menos debería ser un especialista en una determinada tarea o brindando un determinado servicio, llevándolo al plano de construcción, que sea experto en alguna actividad de construcción o algún oficio, por el cual tú vamos a decir que tú llegas a un acuerdo de compensación con esa persona para realizar esa tarea, esa actividad en particular, bajo términos y acuerdos. Entonces yo creo que de esa definición pudiésemos tomar como que 3 palabras claves, que es el especialista como tal, compensación y términos y condiciones. Digamos que en el término de especialista, si nosotros queremos contratar a alguien para una determinada partida, casi siempre, o digamos que en términos de especialista y compensación, son los términos o son los rubros que más bien se podrían dar. Porque tú quieres a alguien y tú tienes muchísimos métodos para conseguirlo.
desde una base de datos previa de otro proyecto, de la empresa, de lo que fuere, o que te compartan. Hoy por hoy hay hasta páginas de internet a nivel nacional que tienen contratistas como tal y números. Sí, al final le puedo compartirlo. O sea, yo lo he utilizado Vamos a agregar para también para temas de referencia. mayor. El tema de compensación, desde el diseño a la planificación, cuando tú realizas un presupuesto, se supone que tú hagas los análisis unitarios, ya tú sabes en cuánto va a salir esa cosa, qué intervienen en esa partida. Es decir, que cuando tú traes a la persona, digamos que tú conseguiste de 5 a 15 subcontratistas, de la manera desde la base de datos, de otro ingeniero, en un grupo de ingenieros, con otro contratista que te comparta números, y ya con ese tema del análisis, tú sabes qué tú le puedes pagar y tú sabes lo que interviene en esa partida. Y entonces empieza ese proceso de negociación. Pero el punto de términos y condiciones es el reto, literalmente. Porque casi siempre estamos apagando fuego, o se tiende a estar apagando fuego, por no hacer una planificación alargada, vamos a así decir, o porque no haya alguien viendo qué viene luego, más allá. Entonces, en ese sentido, a eso no se le da la prioridad que requiere. O sea, yo necesito, o el contratista debería saber, o deberíamos decirle, indicarle, desde esa fase inicial, antes de que llegue el proyecto a ejecutar como tal, qué tú vas a hacer, cómo nosotros queremos, cómo nosotros queremos las cosas, y qué nosotros vamos a estar esperando de ti. Y básicamente, hay muchas cosas que te pueden ayudar en ese sentido. Y es tú tener una estructura de desglose de trabajo que debería formarse en el diseño de la planificación, donde cada partida tenga la descomposición de qué interviene en ella, que cuál es tu línea base de calidad, o sea, y que tú se la puedes mostrar hasta el contratista. Mira, este es el trabajo, esas son nuestras expectativas, o sea, y nosotros te vamos a estar verificando esto. Y no que cuando vayamos a campo, que ya está contratado, pero que eso tú no me lo dijiste. No, yo tengo que hablar con el que me contrató, porque el ingeniero me está pidiendo algo que a mí no me lo cuadraron así. Mucho. Entonces, ahora yo voy a frenar el trabajo, que es pérdida de tiempo, como tal. Yo tengo que ir a hablar porque yo tengo que cuadrar, eso a mí hay que pagármelo, puede decir algo. Entonces, ahí en ese lapso se forma una pérdida de tiempo, que al final, la suma de esas pequeñas cosas, por todos los contratistas, por todas las actividades de construcción que tiene el proyecto como tal, ahí es que vienen los retrasos en la fecha de entrega, los descontentos, desmotivación hasta en el equipo de trabajo, porque básicamente desde ejecución no se ha desarrollado la idea de que, óyeme, al contratista, si eso vale 5 pesos, hay que pagarle 5 pesos, no le podemos pagar 10, porque el trabajo sea lo más difícil que sea, porque al final con 5 pesos, haciéndolo bien, gestionando el tiempo bien, gestionando los obreros bien, da. Y él gana. ¿Tú tenías una duda? ¿Cómo tú haces que desde el momento de la contratación? Además, vamos para atrás. Desde el momento de la planificación, ¿cómo tú sabes? Vamos a poner un ejemplo rápido. Tú estás construyendo una torre de apartamentos, no sé, de 10 niveles. Tú tienes 4 apartamentos por nivel. Tú tienes que hacer, ahí, enfatizando algo sencillo, electricidad. ¿Cómo tú desde tu planificación, de que tú sabes que tú estás diseñando ese proyecto, planificándolo, cómo tú sabes que cuando tú contrates ese eléctrico, él tenga su alcance y que no falte nada? Básicamente hay que hacer un análisis profundo en el tema del diseño de la planificación. Ahí se puede invertir tiempo. Se supone que en la ejecución nosotros demos seguimiento y controlemos, no que nos sentemos a planificar. Exacto. Porque cuando nos sentamos a planificar en la ejecución, nosotros vamos a planificar lo de una semana que viene, una semana más para adelante, porque el tiempo no nos da para más. O sea, siempre hay cosas prioritarias, pero que son cosas prioritarias de la parte de seguimiento y control. Pero cuando nosotros unimos la planificación con esa parte, oye, nadie da, hay que buscar 2 gestores de tiempo, 2 gestores de costo. Ni siquiera así cuando viene a Vedán. Uno para buscar para adelante y otro para caer atrás lo que ya está pasando. Exactamente, pero cuando tú te sientes en la etapa del proyecto que sí te permite hacer eso, que el tiempo es un tema, pero básicamente tú todo el día tienes la cabeza fría. Exacto. Nadie viene donde ti a interrumpirte de un análisis profundo en el cual tú estés. O sea, tú vas a fluir mentalmente. Ahora, ¿qué tú necesitas en primera instancia? Tú necesitas una estructura de desglose que te diga paso a paso del desarrollo, o sea,
cuáles son las cosas que intervienen. Y ir haciendo check. O sea, quizás no nos la sepamos todas, quizás haya que subcontratar una parte, quizás haya que hablar con especialistas también para desarrollarla. Sí, muy pero lo bonito que eso. pasa es que en aquel punto sí se puede. Ahora, llevándolo a la realidad, como tú dices, yo creo que hay que estandarizarlo también, porque son muchísimas cosas. Se escucha bonito, se escucha ideal, pero básicamente al momento que quizás tú lo estandarices y tú por lo menos lo lleves a un punto macro, tú lo puedes lograr, entiendo yo. Entonces, enfocándolo, y disculpa Elvis, desde el punto de vista del residente, Me salió, porque ¿verdad? siempre. Obviamente, por ejemplo, indagar desde ese punto de vista sale un poquito de las funciones normales, comunes, de lo que es un residente de obra, que normalmente existe una persona o departamento que en teoría debería de encargarse de esa parte previa. Ahora bien, ¿cómo inciden los contratistas como agentes clave o por qué son importantes para el residente entender y manejar, para que luego ya así más adelante veamos cómo lo hacemos, entender y manejar a los contratistas? O sea, ¿por qué yo, que se supone que soy el que sé más de obra, que es lo que uno normalmente cree, y el que tiene la primera y última palabra, debo entender, manejar o buscar la vuelta a ese contratista para yo intentar lograr mi resultado? O sea, luego de que ya se hizo la planificación que explicamos ahora mismo, ya estamos ejecutando la obra, ya hay un residente ahí listo pues, esperando el contratista Exacto. que la gente de planificación ya contrató, que ya se le hizo un contrato. ¿Cómo esa persona le da para adelante? Tiene que gestionarlo. Ajá, De exacto. modo que comprometa al contratista con los objetivos de él y del proyecto. Exacto. Bueno, en primera instancia, yo entiendo que hay un tema de ego ahí. Porque el ingeniero como tal es el ingeniero, es el profesional. Pero todos nosotros que hemos pasado por la ejecución, sabemos que el maestro, porque tenga 25 años, 20 o 30, entiende que se la sabe toda y que su palabra tiene mucho peso. Entonces hay un tema podemos citarte un principio ahí. O sea, primero te entiendo y luego busco que me entiendes. ¿En qué sentido? O sea, debo de respetar la trayectoria del maestro. No significa que años de experiencia, no significa que sea un conocimiento adecuado, porque tú puedes aprender algo en un mes y repetirlo 29 años y 11 meses, pero lo estás haciendo mal como lo aprendiste en el primer mes. Entonces ahí está el trabajo del ingeniero el ingeniero de ejecución. O sea, el ingeniero de ejecución, aunque el contratista tenga toda la experiencia del mundo, tiene que ser la parte crítica, la parte analítica de la actividad de construcción. Y realmente entender al contratista que él entiende que tiene 30 años, hablarle, etiquetarle emociones. Por ponerte un ejemplo, hay un contratista que está acostumbrado a poner blogs de una manera, pero no tan bien puestos. Imagínate que los blogs no están intercalados, pero nunca se le cayó una pared y él lo pone junta con junta, por ponerte un ejemplo. O sea, yo tengo que explicarle al contratista, primero decirle, óyeme, lo que pasa es que así no funciona o no es sostenible. Porque mira, no se te ha Para que caído una entienda pared. ¿Tú técnicamente. sabes por qué no se te ha caído una pared? Porque tú la haces pegada de otra, por decir algo. Así nunca se te va a caer. Pero mira esta pared específicamente, que no tiene absolutamente nada que quizá la pueda soportar lateralmente, por decirte algo. Aquí eso no se va a dar por estas razones. Lo estamos viendo aquí, tú lo estás viendo, yo lo estoy viendo. O sea, yo primero te entiendo. Entiendo tu carácter, entiendo que tú eres un poco cerrado y que no eres receptivo a negociación. Entiendo primero tu carácter, luego empatizo contigo, te digo que te entiendo y luego te digo por qué quizá de la manera que yo te esté diciendo va a funcionar muchísimo mejor. Entonces, como que yo primero entro a tu campo, pero después te hablo hacia el mío. Yo creo entonces que en la universidad vamos a tener que agregar una materia de inteligencia emocional, porque Definitivamente. eso es totalmente inteligencia emocional. Eso es totalmente inteligencia emocional, entonces. Y esa es la manera en la que nosotros podemos conseguir que una persona haga lo que nosotros queremos sin ellos sentirse que no quieren. O sea, te entendí, empaticé contigo, pero luego te hice ver que lo que yo te estoy diciendo, modestia apartemente y humildemente, funciona más que eso. Y no te he hecho sentir mal. Y no te he hablado alto. Y no te he faltado el respeto. Y eso funciona más que simplemente yo decir, yo soy el ingeniero de obra, yo tengo la primera y la última, estaba partiendo de cuál es la visión base de la mayoría de nosotros. Tengo la primera y la última palabra, tú lo haces
o simplemente te desvinculo. Eso funciona más. Esa Mira, actitud funciona más que la que eso menciono. funciona a corto plazo. Básicamente ahí hay un concepto de poder y autoridad. O de un liderazgo democrático y un liderazgo autocrático. Exacto, si se quiere ver de esa manera. Porque básicamente, bajo el poder, mencionándote penalizaciones o hasta compensándote, porque te puedo sobornar. O sea, tú vas a durar 1, 2 meses, 3, pero no es sostenible. Porque ni siquiera para mí. Porque va a haber un día que yo voy a llegar cansado, porque las personas viven por las emociones, por otra situación, y yo ese día ni siquiera quiero verte. Pero ese día yo no te voy a poder hablar para que tú hagas lo que yo quiero. Entonces las cosas definitivamente, únicamente no se van a hacer. Pero cuando cimentamos la relación, en este caso laboral con el contratista, desde la autoridad, o sea, tú sabes que yo te respeto, pero tú tienes que respetarme muchísimo más. Más sostenible. Y hasta cuando yo no esté ahí y en algún momento nosotros llegamos a alguna conclusión de cómo hacer algo, tú lo vas a hacer, aunque yo no te esté viendo. Entonces, lo del poder realmente tiene las piernas cortas, yo diría. O sea, y si tú no estás ahí, no se da. O sea, y eso lo podemos llevar hasta el liderazgo de personas, literalmente. Entonces, como yo duré un tiempo trabajando con José Ariel, a mí me gustaría saber muchísimo en esta segunda etapa, en este segundo bloque, cómo aplicarlo. Porque de José Ariel fue una de las personas que yo más aprendí, como sistemas y metodologías, de cómo tratar a los contratistas de la mejor manera. Decía que inclusive hay personas que me ven ahora trabajando y no creen las historias que otros dicen de mí, como, pero que, ¿cómo que usted era así? Yo sí, yo era así. Y lo peor, por eso hice la pregunta ahorita, que eso me daba resultados. Me daba resultados, porque no puedo decir que no. ¿Qué tan sostenible era? El tiempo, quizá me lo iba a decir más para adelante, pero más que insostenible en el tiempo, la carga emocional de tú estar constantemente con eso, de que tú tienes que depender de tu autoridad, de tu actitud, para que una persona realice el trabajo era completamente insostenible. Sin embargo, yo en José Ariel vi, y un día me aconsejó, pero yo no hice caso, pero en el tiempo que duré trabajando con usted, que había verdaderamente como un sistema. Usted tenía una metodología, no sé si era intencional, pero a mí me gustaría que escucháramos un poquito de eso. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Luis? No, yo quiero saber cómo él aprendió lo que tú aprendiste de él. Eso va luego. Bueno, pues básicamente podemos citar metodología o pasos que desde ejecución deberíamos adoptar y realizar, yo diría que diariamente. Y yo diría que la principal es planificarnos a corto plazo. No sé si tú, bueno, ya haciendo uso de esa... La mitad de la hojita. Una anécdota. La mitad de la hojita y el objetivo del Yo día. siempre he tomado la decisión de anotar todo. O sea, la mínima cosa. En ese año lo hacía de manera manual. Hoy por hoy lo hago digital. Pero tenía... ¿Perdón? ¿Qué herramienta tú usas? Actualmente yo estoy usando Notion y hay una agenda que se llama Akiflow. Wow. La herencia de Elvis en Notion. Sí, definitivamente. Me gustó muchísimo. Dura. Yo utilizaba un cuadernito que me cabía en el chaleco. Aquí. Los muchachos me decían que la mascotica de Pablo. ¿Y por qué las hojas? ¿Eh? ¿Y por qué las hojas media hoja? ¿Se te acababa el cadete? Eso fue luego. Ya cuando la transición se daba un poco más usando escritorios. Pero en el día a día, así, José Ariel caminando arriba hacia abajo, de las torres y demás, era el cuadernito y un lapicero. O sea, y anotaba la misma cosa. Creo que eso es algo como que demasiado útil, hacer ese write down everything, como que de todo lo que tenemos que hacer, literalmente, porque las actividades tienen tantas partes y a veces manejamos un espacio donde intervienen tantos contratistas que si no lo anotamos, si no tenemos una manera de que podamos verlo al momento que siempre utilicemos la herramienta y demás, cosas se nos van a pasar en el día a día. Y cuando empezamos a arrastrar cosas sin que se nos pasaron y que no se hicieron, pues esa suma de tiempos como tal nos van a afectar. Pero yo diría que, en primer lugar, escribir todo, ponerle hora. Recuerdo que para los vaciados era un desafío, porque cuando entré a trabajar ahí, donde trabajaba en Conjunto Agentes, que todavía pertenezco a esa organización,
lo primero que me dijeron, óyeme, hay que vaciar diario. Concha. Estábamos en plena pandemia, teníamos el desafío de las horas, teníamos la concretera por otro lado, con que le agarraban los equipos, que horas extras a su personal y demás. Y nosotros por nuestra parte, que teníamos el toque de queda. Pero también teníamos que cumplir con el objetivo de la organización, la cual nos están pagando y demás. Y básicamente ahí entra un tema de que, óyeme, si no hago la planificación corta, si no escribo hora a hora, ¿qué hay que hacer en el equipo de formaleta? Ah, mira, el varillero, el formaletero como tal, tiene que desencofrar el apartamento del día anterior, tiene que entrar máximo a las 6 de la mañana. Pero ya a las 10 de la mañana tiene que entrar entregándole al varillero la losa. Tiene que liberar el interior del apartamento, así que de fachada, así que en áreas en las cuales los varilleros no inciden, pero que ese trabajo como tal, que duraba aproximadamente 2 horas y media, debía entrar a esa hora. ¿Por qué? Porque ahí venían las 12. A las 12 es un desafío decirle a los extranjeros, mira, come a la 1, no come a las 12. O come cuando el vaciado se dé. O come cuando el vaciado se dé, o trabaja corrido hasta las 3. Y básicamente volvemos a lo mismo, la sostenibilidad. Bajo el poder, eso se podía hacer 1, 2, 3 días. Pero al cuarto día, el primero que me iba a decir, no, hoy no, era yo. Ni siquiera eran ellos. Porque al final, yo también comía. No, eso no es verdad, él no comía. Pero... Bueno, entonces básicamente teníamos que hacer algo para que a las 3:30, 4 de la tarde, ya ese apartamento esté listo para recibir concreto. ¿Y cómo tú proyectabas? Que me gustaría que lo menciones. Eso que tú decías, a tal hora, tal cosa. Pero ¿cómo tú mantenías ese engranaje de contratistas logrando eso a las horas? Pero tú lo dices, ok, yo lo escribía. Pero ¿cómo tú proyectabas esas actividades accionables a ellos? Ahí viene el tema. Ahí entra lo que es el seguimiento o los puntos de control, el seguimiento. Porque todavía de ese día que tú lo pasaste a horas, ya eso tú tienes que pasarlo, pues decir algo, a franja de 30 minutos. Porque, óyeme, si lo que hay que hacer a las 9 tú no está hecho, lo de las 4 no va a estar hecho. Porque no es con una varita. Nadie va a venir con una varita a las 11 de la mañana. Está listo el apartamento, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? O sea, y siempre está generando alternativas, está creativo, identificando fortalezas de cada personal. Porque, por ejemplo, recuerdo que en uno de los espacios de la formaleta había uno que era lento, pero había otro que en algún espacio terminaba más rápido. Había que estar de buena con el maestro siempre y decirle, óyeme, tú sabes que este es lento, hasta que venga a ayudarlo. O mira, no me le quite el pie a para que termine a la hora, porque ya tú sabes que aquellos trabajan más o menos solo. Aquello no hay que estar encima de ellos cada 10 minutos, pero a este sí, porque si no, no cumple. Y es como tú ves todo eso en franjas de tiempos, que básicamente entiendo que hay que proponérselo. Cada quien puede identificar como que porque las personas, o sea, hay personas que hay que verificarlo cada 10 minutos, otro cada 30 minutos, otro que tú lo verificas al final del día, porque ya tú sabes que te va a cumplir. Paréntesis, esa verificación era José Ariel caminando el día entero en obra encima de cada uno de esos contratistas y sus trabajadores. Pero, ¿es sostenible eso en el tiempo? Sí. ¿En qué sentido? En que básicamente llega un punto un punto en que tú empujas tanto a las personas que ya tú vuelves eso motivación. Porque, por ejemplo, esos trabajadores en conjunto que intervenían en el vaciado del apartamento vivían felices porque vaciaban diario y cobraban. Cada quincena se metían vaciaban, eran 5, a veces de lunes a sábado se daban 6 vaciados, creo que se llegaron, pero casi siempre eran 5, realmente, como que seguro. Entonces ya tú sabes que esas personas podían contar con 10 vaciados. Cuando tú le metes 3 quincenas vaciando 10 apartamentos o en cada quincena, yo decía, espérate, yo soy primero que no voy a desayunar trabajando, porque que aquí se está vaciando. Entonces, básicamente, tú llevas a las personas a que se acostumbren a eso. Y, básicamente, las personas hay que recompensarlas y a veces penalizarlas. Pero en este caso, las recompensas funcionan mucho, así sean verbales. Óyeme, quédate bien, lo hiciste bien, buenísimo. Ahora, cuando pasaba algo también se penalizaba. Pero básicamente a la persona tenemos que etiquetarle cuando hacen las cosas bien, porque eso es lo que lo motiva muy a corto plazo ahí, básicamente. Y se sienten importantes. Yo te pregunto si es sostenible porque yo recuerdo que la primera vez que te vi, sí. O sea, te vi con un atareo, una cosa loca. O sea, tú estabas vaciando un parqueo. Recuerdo una entrada a un parqueo. Y
Y no era algo que tú empezaste a las 8 de la mañana y te fuiste para tu casa a las 5. No fue así. O sea, tú llegaste a las 6 posiblemente. Y llegaste a las 6 sabiendo que de las 5 que te levantaste estabas pensando en el proyecto. Y sabiendo que a las 6, 7, 8 de la noche tú no ibas a llegar a tu casa porque Había que terminar. había que terminar el vaciado. Y había que hacer en ese momento, creo que 48. Más los parqueos. Pero luego iban a venir más. O sea, te pregunto, ¿qué tan para el residente? Estamos buscando esto de manera del residente. ¿Qué consejo tú le darías en ese sentido? Porque, por ejemplo, a mí no me motiva. O sea, a mí no me motiva. O sea, pero... Yo creo que eso depende. O sea, yo te pudiese decir que eso depende hasta de etapas de la vida. Porque en ese momento yo quería el conocimiento, yo quería la experiencia. Y yo sentía que ese desafío a largo plazo se me iba a recompensar de una manera u otra. O sea, hasta propiamente, no ni siquiera económicamente. Me refiero a que yo en algún otro momento puedo estar hasta contando esa experiencia y aprendí de eso. Wow. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Entonces, básicamente, yo... por eso es un tema de personalidad. Yo me automotivo así. Pero, ¿qué podemos decirle de cara a los residentes? Son etapas. Entiendo que hay que vivirla. El trabajo de hoy es el descanso de mañana. Literalmente. No es revés. Creo que ahora hay un tema de descanso ahora y ya mañana Averiguo. mañana averiguo. Ni siquiera trabajo, mañana averiguo. Entonces creo que básicamente ese proceso es así. Primero este paso y luego el otro. Invertido no, como que no funciona. Entonces hay un tema que en ese momento quizás no lo pensamos. Quizás no se podía dar tampoco. Pero pensando en sostenibilidad, vamos así decir, hasta de un departamento de ejecución. Podemos poner eso, que un día lo hagas tú lo hagas lunes, miércoles y viernes, y otro lo hagas martes y jueves. Y no nos cansamos. En ese momento quizás no se pensó. O yo ni siquiera lo pensé. Exacto. Pero ahora de cara a la realidad, hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer eso sostenible y que sean logrables. Delegar, puede ser como delegarlo en otra persona, o si se cuenta con un equipo más amplio, o eso mismo de lograr, por ejemplo, a mí me pareció muy buena la idea de convencer al contratista para que esa persona pase la presión a quienes están debajo de él, que no necesariamente no tenga que estar encima de cada uno de sus trabajadores. Que básicamente ese es el trabajo como que más difícil de alcanzar, pero una vez lo logramos, y esa es la orientación que debemos tener desde la parte de ejecución. O sea, yo te voy a transmitir todo este tema de planificación corta, de compromiso, para que tú te encargues de tus contratistas. Luego tú mismo vas a estar igual que yo, que nada más le pedimos reporte. Exacto. Porque ya tú sabes que ellos están acostumbrados, o sea, que tú le impregnaste ese sentimiento, esa orientación a ellos, y ya ellos lo van a hacer. Se me cae un brazo si no le preguntamos a José Ariel sobre su rutina diaria, porque algo que todavía hoy No le conservo... da ahora, tranquilo. Era de ese entonces. Todavía hoy conservo, y obviamente no es que fue que no he visto que otra persona lo haga, pero fue una de las primeras personas que lo hacía. La planificación del día siguiente, desde la tarde anterior y desde las 5 de la mañana, los contratistas que me dicen ingeniera a las 5 de la mañana, que ya le escribía, yo empecé a verlo primero en José Ariel. Bueno, básicamente creo que es una práctica como que muy buena. Y tiene que ver con lo mismo que mencionamos ahora. ¿Qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Manejamos demasiados frentes. Entiendo que los ingenieros de ejecución, o sea, literalmente son gerentes en potencia. Porque es un equipo minúsculo, pero literalmente es que tú tienes que hacer que las cosas sucedan a través de otras personas. Exacto. Entonces, yo creo que eso te da la responsabilidad de que tú tengas que planificarte, que tú tengas que prevenir que no se hagan cosas. Y en ese caso, significaba hacer la agenda diaria, porque eran demasiadas cosas. El cuadernito que hablamos eran como 2 hojas diarias. acabó rápido. Eran como 2 hojas por día. Literalmente. Entonces, básicamente, haciéndolo al otro día, entrábamos muy temprano. A las 7 de la mañana ya estábamos trabajando. O sea, Tú no le escribías a las 7 de la mañana, trabajando en campo. Ah. Desde antes estábamos llamando. Literalmente desde el camino. Desde que me despertaba. Yo me despertaba y yo llamaba al estuquero. Yo llamaba al maletero. Yo llamaba al chofer del camión. Y vuelvo y repito. O sea, es un tema de etapa. Eso ni siquiera... Había un mercado de compra. Y yo llamaba al chofer para que se acuerde que tiene que ir a la ferretería a buscar tal cosa.
eso era trabajar encargado de compra. Pero en ese momento yo sentía la necesidad que tenía que hacerlo por el compromiso que teníamos y porque al final eso se me iba a autogratificar, literalmente. Entonces, llamadas, escribir todo, escribirlo a tiempo, no trabajar sobre lo urgente. Eso era básicamente urgente porque era un día antes, pero era muchísimo mejor que llegar el día y no hacer la planificación, porque íbamos a estar todos nublados, literalmente. Entonces, eso es algo muy útil en la temporalidad que sea. Creo que hay que planificarse. Y sí, llamábamos a los contratistas desde muy temprano. ¿Y te respondía? No. Pero ya sabían que el ingeniero estaba Pero atento. llegó un punto que yo dejé de llamarlo a ese tiempo, en esa hora. Sí. Y ellos hacían la cosa. Exacto, después corre. Volvemos a lo mismo. O sea, ya ellos saben, óyeme, que el ingeniero de ejecución no está jugando. Él me está chequeando mi trabajo. Está encima de mí, llamándome, haciéndome seguimiento. Yo no lo puedo quedar mal. Es más, no puedo quedarle mal. O sea, ni siquiera tengo cara para decirle yo no lo hice. ¿Por qué? Porque él me llamó. Él me hizo seguimiento. Estaban los materiales. Me está pagando religiosamente. Óyeme, yo voy a dejar esto porque tengo todo. Vamos así decir, desde un... O sea, Ocerel, y no sé si vamos a hablar de tema, pero gestión de conflictos Claro. con tus subcontratistas. O sea, como recomendaciones generales. O sea, wow. Es un tema como que muy particular. Básicamente Pero muy propio, muy común. Muy común. Yo creo que para eso no hay una fórmula para gestionar los conflictos. Pero básicamente yo siempre he dicho algo. Cuando hay alguien que está alto o un par está alto, tú tienes que hacer la contraparte. Porque hay que buscar el equilibrio. Too late. hay que buscar el equilibrio. Comunicación. Yo no sé, no me recuerdo cómo yo lo resolví en aquel momento, de verdad. Un buen manejo emocional. No me recuerdo cómo lo resolví en aquel momento. Realmente yo nunca... O sea, debemos generar una templanza, una inteligencia emocional para no dejarnos ofender, para no dejarnos sacar de los cabales, porque al final nosotros debemos tener algo bien claro en la ejecución o al final, desde que tú pises un proyecto, en el nivel que tú estés. Y es que tú estás tratando con personas que no tienen tu mismo nivel intelectual, o sea, y sin ánimo de O denigrarlo ni nada, educativo. o educativo. Exacto. Educativo. Entonces, básicamente, eso es algo que debemos todos desarrollar para que cuando se den situaciones particulares, nosotros como que nos llenemos de paciencia, sepamos canalizar esas emociones y que eso no pase a mayores, vamos así decir. yo creo que el tiempo se nos está acabando realmente. Pero yo tengo una pregunta. Yo creo que... No sé si tú tienes otra más. Pero después de Una última. pero podríamos ir finalizando con eso. ¿Qué tú le dirías, o sea, tu yo de ahora? ¿Qué tiempo tienes experiencia? Bueno, Desde el 18 de septiembre. 18. parece que tienes mucho más. O sea, No me en ha ese tratado bien tiempo, la o sea, vida. ¿qué tú le dirías a tu yo del 2018? Como, o sea, desde tu punto de vista actual, o sea, como qué consejo tú le darías? Bueno, yo le diría a mi yo del 2018. Muy bien hecho. Lo que tú hiciste. No, ya. Realmente, ¿qué yo me puedo decir de aquella temporalidad? O sea, ¿qué tú aprendiste, o sea, en todo ese tiempo que te hubiese gustado saber cómo que allá? O sea, eso es la pregunta más enfocada. La idea es, para aprovechar la misma pregunta de Elvis, que sea ya tanto al José Ariel de ese entonces o a los residentes de ahora, de cómo pueden entender cuál es su responsabilidad y cómo aplicar esos mismos conceptos que venimos hablando. O sea, tanto a ti y a ti mismo, que te hubiera dicho, que imagino que fue un buen trabajo, y a los residentes de ahora. Mira, realmente fue bromeando el buen trabajo. Pero yo creo que nadie me dijo, al final se dio, no sé si coincidencia de la vida, pero yo pudiese aportar para los ingenieros de ejecución que se están insertando en el mercado laboral como tal, cuáles son las competencias que debería desarrollar un ingeniero de ejecución para tener éxito en la consecución del trabajo como tal. Y básicamente es como que ser muy proactivo, literalmente. No esperar que las cosas se den,
qué yo voy a hacer para lograrlo, cómo yo puedo aportar desde mi círculo de influencia. Orientación a solución, literalmente. Primero las soluciones tienen que venir de mí. Yo no puedo venir y donde gerente, por decir algo, con el problema, no. Yo voy a ir donde gerente, pero le voy a ir llevando soluciones. Así sea que me la dé maestro. Y voy a ser sincero, en conjunto llegamos a esta solución, pero muy orientado a soluciones. Con alto sentido de receptividad a los cambios. Realmente, en el 2018 puedo decir que los cambios me chocaban un poco. Lo que pasa es que yo he sido siempre de controlar las emociones. Pero sí, los cambios chocan en todo, siempre y en todos los sentidos. Entonces, en ejecución se dan muchos cambios. Así sean por un diseño arquitectónico, así sean porque te dicen, no, es que eso se va a hacer de tal manera, cuando ya tú lo tienes idealizado de otra. Así sea por una nueva implementación que genere un proceso adicional y tú entiendas que el anterior funcionaba. Pero tenemos que ser como que muy receptivos en todos los ámbitos. Así sea hasta con el maestro, que te cambie un personal. O sea, que tú entiendes que es bueno. Tú tienes que ver cómo el que trae, analizamos como que sus fortalezas. Pero también, si es malo, no, déjame el otro. No te puedo decir que tú te lo lleves, puedes decir algo. Y desarrollar la habilidad de como que de planificación corta, como ya hemos mencionado. Otras cosas que yo como que no sabía, yo también salí de la universidad con ciertos mitos que me dieron de frente, me dieron en la cara. Y te puedo decir que los subcontratistas, aunque sean los especialistas, no tienen el 100% de las competencias nunca, para que no nos vayamos a chocar de frente. O digamos, no, porque las cosas quedaron mal porque ese fue que tú pusiste, que tú contrataste. No. O sea, ese es tu equipo. O sea, él es especialista en algo, pero cómo tú puedes identificar o insertarte en esa actividad como tal, que aunque tú no las hayas hecho previamente, tú tienes muchas herramientas en las cuales tú te puedes documentar. O sea, tú tienes personas que quizás lo sepan, tú tienes ahí internet, tú tienes Google, tú tienes YouTube. ChatGPT. Tú tienes ChatGPT. O sea, yo creo que no hay excusa como tal ahora. Y es algo que se puede pensar, que es así. Óyeme, no, o el tema de victimismo. No, la culpa es de él porque él es el especialista. No. O sea, yo soy responsable, yo tengo que responder por eso porque es mi taller. Y lo otro es, y muy importante, que se entienda que desde oficina de seguimiento y control o dirección al ejecutante hay que darle todo. No. O sea, yo tengo que desarrollar o aportar a un checklist de lo que sea que haya. Si no está, yo tengo que hacerlo, así sea puño y letra, para que el contratista como tal, o sea, yo generar lo mismo que estábamos hablando, de la autoridad, elevar ese nivel de respeto, que el contratista sepa que tú tienes la capacidad, aún tú hayas salido ayer de la universidad, y no sé de lo que a veces se dice por ahí, como que no, yo sé que sé, tú eres nuevo. Entonces, no. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a generar esa figura? ¿Cómo yo la voy a desarrollar desde las herramientas que puedo tener? Entonces, básicamente, entiendo que es muy importante esa parte. Y me quedo y también entiendo que deberíamos transmitirle como que a los nuevos ingenieros que se van insertando en el mercado laboral el tema de que entiendan y que luego busquen ser entendidos, literalmente. Lo repasaste el libro. Realmente, ¿no? Lo que pasa es que se me quedó ahí esa parte. Sí. ¿Estamos ready? Yo en verdad me siento bastante satisfecha con este tema. De verdad. Qué Sí. chévere. Me siento satisfecha con este tema, en verdad. Yo me quedé con hambre. No, siempre. Estaba Elvi diciendo, vamos a hacer una parte 2. Seguro, cuando viene a ver, hacemos una parte 2. Porque en verdad es un tema con el que nosotros trabajamos día tras día. Quien trabaja en obra, trabaja día tras día. El elemento más básico. Con los contratistas, que suelen ser una de nuestras manos a la hora de ejecutar las partidas y los trabajos. Pero yo entiendo que tuvimos entonces una muy buena entrada, introducción al tema, mientras tanto. Y gracias, José Ángel, por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Para mí es un placer, como les dije en primera instancia, o sea, poder aportar en este punto desde esta plataforma. Grandiosa iniciativa y si hay una parte de cuenten conmigo.
Gracias. Recuerden que nos apoyan suscribiéndose, dándole like, comentando, compartiendo el contenido. La idea es que si de verdad les gusta y que podamos seguir haciendo este tipo de espacios, compártanlo y hagan que la plataforma crezca. Y si tienen a alguien que pueden recomendar, también. Ay, también, invitados. Gracias.